¿Por qué íbamos a perder el tiempo en tu cumpleaños? Mi madre escribió en el chat de grupo familiar. Cerré la aplicación inmediatamente y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. No necesitaba ver las respuestas de mi padre y mi hermana para saber que serían igual de despectivas. Tenían razón en algo. Este cumpleaños sería diferente, pero no por las razones que ellos imaginaban. Tomé el sobre manila que descansaba frente a mí y extraje nuevamente el testamento original de mi abuelo Roberto. El papel amarillento temblaba ligeramente entre mis manos mientras releía la cláusula principal. A mi nieta Daniela Morales le dejo en plena propiedad la casa de Bariloche y la cuenta bancaria número 7884295 del Banco Nacional con todos sus fondos, para que pueda desarrollar libremente su carrera artística sin presiones económicas. El descubrimiento de este documento, escondido entre cajas viejas en el ático de mi abuela Carmen, había cambiado todo. Durante 5 años, mi familia me había ocultado que era propietaria de una casa valorada en más de $300,000 y una cuenta con $200,000 adicionales. Durante 5 años, mientras yo luchaba para establecerme como diseñadora independiente, escuchando constantemente comentarios sobre mi falta de ambición y mis malas decisiones financieras, ellos sabían que existía una herencia que podría cambiar mi vida por completo. Lo peor no era el engaño, sino la traición activa. 3 años atrás, mis padres anunciaron que habían vendido la casa de Bariloche porque mi abuela necesitaba dinero para tratamientos médicos. Una casa que nunca les perteneció. Una casa que era legalmente mía. ¿Todo bien, señorita Morales?, preguntó Martín, mi abogado, interrumpiendo mis pensamientos. Los documentos para el banco están listos. Con el testamento original y estos formularios, la cuenta será desbloqueada a su nombre en cuestión de días. ¿Y la casa? Según el registro de propiedades, sigue a nombre de su abuelo. Nunca se completó ninguna venta. Han estado cobrando alquileres de temporada usando un poder que su madre falsificó. Tenemos todas las pruebas documentadas. Asentí lentamente, procesando la magnitud del engaño. La casa seguía siendo técnicamente mía, pero durante años, el dinero de los alquileres había ido directamente a los bolsillos de mis padres. ¿Cuáles son mis opciones? Legalmente, podemos presentar una denuncia penal por falsificación, estafa y apropiación indebida. Sus padres enfrentarían cargos graves. Martín hizo una pausa antes de continuar. O podemos manejar esto como un asunto de familia, exigiendo la restitución del dinero recaudado ilegalmente y la transferencia inmediata de los bienes a su nombre. No quería ver a mis padres en prisión, pero tampoco estaba dispuesta a permitir que este secreto quedara impune. Merecía respuestas, merecía justicia. Tengo un plan, dije finalmente. Esta noche los he invitado a cenar por mi cumpleaños. Sorprendentemente, han aceptado. Martín me miró con preocupación. Daniela, confrontar a su familia con esto podría volverse muy desagradable. La gente que ha estado ocultando algo así durante años puede reaccionar de formas impredecibles cuando se sienten acorralados. No tengo miedo, respondí con determinación. Han pasado 5 años manipulándome, haciéndome sentir inferior, mientras se beneficiaban de lo que legalmente era mío. Esta noche termina la farsa. Después de que Martín se marchara, recibí una llamada inesperada. Era mi abuela Carmen. Daniela, querida, ¿puedo hablar contigo antes de la cena? Su voz sonaba temblorosa, nerviosa. Hay algo importante que debo decirte. 1 hora después, estaba sentada en la cocina de mi abuela, lejos de las cuidadoras contratadas por mis padres. Sus manos arrugadas sostenían las mías con fuerza mientras confesaba su parte en todo este asunto. Tu madre me convenció de que era lo mejor para todos, explicó entre lágrimas. Dijo que el dinero estaría más seguro bajo su control, que tú no estabas preparada para administrar semejante fortuna. Me hizo prometerle que nunca te diría nada. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque ayer la escuché hablar por teléfono. Han encontrado un comprador para la casa y van a cerrar el trato la próxima semana. Ya no puedo seguir siendo cómplice de esta mentira, mi niña. No tuve corazón para decirle que ya lo sabía todo, que tenía copias del testamento y pruebas de la falsificación. En lugar de eso, la abracé fuertemente, prometiéndole que no la culpaba. De regreso en mi apartamento, ultimé los detalles para la cena. No era una celebración lo que estaba preparando, sino el escenario para una confrontación inevitable. No la llamaría venganza. Esa palabra implica un deseo de hacer daño, sino justicia. Quería recuperar lo que era mío, y sobre todo, quería mirarlos a los ojos cuando el castillo de mentiras que habían construido durante años se derrumbara por completo. A las 8 en punto, el timbre sonó. Mi familia llegaba a la quesería, sin duda,
la última cena que compartirían conmigo bajo falsas pretensiones. Abrí la puerta y allí estaban. Mi madre Elena con su collar de perlas perfectamente combinado con su vestido azul marino. Mi padre Francisco con su típico traje gris y mi hermana Carolina, quien había traído a su esposo Javier como si necesitara un testigo para lo que ella seguramente anticipaba como otra noche mediocre en casa de su hermana menor. «Feliz cumpleaños, hija», dijo mi padre, entregándome una pequeña caja envuelta en papel brillante. «Tu madre escogió esto para ti». Lo recibí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. En otras circunstancias, me habría preguntado qué regalo poco personal habrían elegido esta vez. ¿Otro set de maquillaje que nunca usaría? ¿Una tarjeta regalo para alguna tienda que no frecuentaba? Pero esta noche, el regalo era lo de menos. «¡Qué apartamento tan acogedor!», comentó mi madre mientras recorría mi sala de estar con mirada crítica. «Aunque con lo que cobras por tus dibujitos». Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Supongo que es lo mejor que puedes permitirte. Carolina soltó una risita mientras se sentaba en mi sofá. Daniela siempre ha preferido la vida bohemia, ¿verdad, hermanita? Aunque ya pasaste los 30, quizás sea hora de buscar un trabajo real como el resto de la familia. Les ofrecí una copa de vino y los invité a sentarse mientras terminaba de preparar la cena. Desde la cocina podía escucharlos hablar en voz baja, seguramente criticando mi apartamento, mi carrera o mi vida en general. Sin embargo, esta vez sus comentarios me resbalaban. Tenía algo mucho más importante en mente. Cuando serví la cena, noté que mi madre parecía inquieta, mirando constantemente su reloj como si tuviera prisa por marcharse. Mi padre, por su parte, mantenía su fachada habitual de cortesía distante. «Y cuéntanos, Daniela», dijo Javier, el marido de Carolina, en un intento por romper el incómodo silencio. «¿Cómo van esos proyectos tuyos?». Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. «Oh, vamos, no finjas interés en sus dibujos, Javier. Estamos aquí por obligación familiar, nada más». «Hablando de obligaciones familiares», dije con calma, aprovechando la apertura. «Me gustaría preguntarles algo. ¿Recuerdan la casa de Bariloche del abuelo Roberto?». El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Mi padre tosió ligeramente. Carolina simplemente siguió comiendo, ajena a la súbita tensión. «Claro que la recordamos», respondió mi padre con estudiada normalidad. «La vendimos hace 3 años cuando tu abuela necesitaba dinero para sus tratamientos». «Es curioso», continuó, sacando un sobre de debajo de la mesa, «porque según el registro de propiedades, esa casa nunca se vendió. De hecho, sigue figurando a nombre del abuelo». Mi madre dejó caer su tenedor, que repiqueteó contra el plato con un ruido metálico que pareció resonar en el repentino silencio de la habitación. «¿De qué estás hablando?», preguntó mi padre, intentando mantener la compostura. Extendí sobre la mesa varios documentos, copias del testamento, extractos bancarios de los alquileres de temporada y el informe del registro de propiedades. «Estoy hablando de la herencia que el abuelo me dejó hace 5 años. La casa de Bariloche y una cuenta con $200,000. Una herencia que ustedes me ocultaron mientras cobraban alquileres por una propiedad que legalmente me pertenece». El rostro de mi madre palideció visiblemente. Mi padre intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban al tomar los documentos. «Daniela, esto es un malentendido», comenzó él. «La situación era complicada cuando tu abuelo falleció». «¿Un malentendido?», lo interrumpí. ¿Llamas malentendido a falsificar mi firma para cobrar alquileres durante 3 años? ¿A intentar acceder a una cuenta bancaria que no les pertenece? ¿A mentirme durante 5 años mientras me criticaban por mi situación económica?». Carolina dejó de comer y miró a nuestros padres con confusión. «¿De qué está hablando? Ustedes dijeron que el abuelo les había dejado todo a ustedes». Mi madre recuperó rápidamente la compostura, su rostro transfigurado por una expresión dura que conocía bien. «Daniela siempre ha tenido una imaginación desbordante. Estos documentos podrían ser falsificaciones. Tu abuelo jamás te habría dejado semejante responsabilidad sabiendo lo irresponsable que eres con el dinero». «La abuela Carmen me lo confirmó todo esta tarde», respondí con calma. «Ella siempre supo la verdad, pero ustedes la manipularon para que guardara el secreto». El rostro de mi madre se transformó en una máscara de furia. «Mi madre está senil. No sabe lo que dice. Y tú siempre has sido su favorita, siempre manipulándola contra mí».
Ya basta, Elena. Intervino mi padre, que había terminado de revisar los documentos. Estos papeles parecen auténticos. ¡Auténticos!, casi gritó mi madre. ¿Estás de su lado ahora? Hicimos lo correcto, Francisco. Ella habría dilapidado todo ese dinero en sus tonterías artísticas. Tomamos la decisión correcta para la familia. ¿Para la familia o para ustedes?, pregunté, manteniendo la calma, porque según estos extractos, han gastado más de $70,000 de los alquileres. Dinero que legalmente me pertenecía. Necesitábamos ese dinero, espetó mi madre. Tu padre tuvo problemas con el negocio. Carolina necesitaba ayuda con la entrada de su casa. Tuvimos gastos médicos. ¿Qué habrías hecho tú con tanto dinero? Desperditraiciona de ti misma, de tu propio potencial. Mi padre puso una mano sobre el brazo de mi madre, intentando calmarla, pero ella se soltó bruscamente. No me calmaré, Francisco. Debimos haber destruido ese maldito testamento cuando tuvimos la oportunidad. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. No había sido un error ni un malentendido. Había sido una traición deliberada, planeada desde el principio. Carolina nos miraba alternadamente, procesando todo lo que estaba sucediendo. ¿Es cierto esto?, preguntó finalmente, dirigiéndose a nuestros padres. ¿Le ocultaron su herencia a Daniela durante 5 años? Lo hicimos por su bien, respondió mi madre. Y parte de ese dinero se usó para ayudarte a ti también, Carolina. ¿O has olvidado quién pagó la entrada de tu casa? El rostro de mi hermana palideció. Me dijiste que era un préstamo de ustedes, que lo habían ahorrado durante años. ¿Y ahora qué?, interrumpió mi padre, intentando retomar el control de la situación. ¿Qué pretendes hacer con todo esto, Daniela? Respiré hondo antes de responder. El momento crucial había llegado. Ya he tomado medidas legales. Mi abogado ha presentado toda la documentación necesaria para reclamar oficialmente mi herencia. La casa será transferida a mi nombre en los próximos días, y la cuenta bancaria será desbloqueada. No puedes hacernos esto, exclamó mi madre, golpeando la mesa con el puño. Somos tu familia. ¿Nos denunciarás a la policía? ¿Nos llevarás a juicio como si fuéramos criminales? La pregunta es, mamá, ¿por qué me hicieron esto ustedes a mí? Respondí, sintiendo cómo años de rabia contenida finalmente encontraban su cauce. ¿Por qué me negaron algo que legítimamente me pertenecía? ¿Por qué me han tratado como una fracasada todos estos años mientras se beneficiaban de mi herencia? Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Carolina miraba su plato, evitando hacer contacto visual con cualquiera de nosotros. Y mi madre me miraba con una mezcla de rabia y algo más que no pude identificar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Hay algo que no estás considerando, Daniela, dijo finalmente mi padre con voz cansada. La casa. La casa ya no existe. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir con que no existe? El mes pasado hubo un incendio, explicó lentamente. La casa quedó completamente destruida. Estamos esperando el pago del seguro. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Un incendio? ¿Justo ahora? La coincidencia parecía demasiado conveniente. No les creo, dije finalmente. Esto es otro intento de manipulación. Mi padre sacó su teléfono y me mostró fotografías de los restos carbonizados de lo que alguna vez fue la hermosa casa de verano de mi abuelo. Mi casa. Las autoridades están investigando, añadió. Sospechan que pudo ser provocado. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Habían llegado tan lejos para evitar que reclamara lo que era mío? ¿Eran capaces de incendiar una propiedad solo para que yo no pudiera tenerla? La cena terminó abruptamente después de aquella revelación. Mi padre intentó dar explicaciones sobre el incendio, asegurando que había sido un accidente, probablemente causado por un cortocircuito. Mi madre guardó un silencio hostil, mirándome como si yo fuera la culpable de todos sus problemas. Carolina y Javier se marcharon primero, claramente incómodos por todo lo revelado. Esto no ha terminado, les advertí cuando se disponían a marcharse. Quiero ver todos los documentos relacionados con el seguro y el informe oficial sobre el incendio. Haz lo que quieras, respondió mi madre con frialdad. Pero recuerda que algunas puertas, una vez cerradas, no vuelven a abrirse jamás. Piensa bien lo que estás haciendo, Daniela. Sus palabras sonaban como una amenaza velada, pero ya no me intimidaban. Durante demasiado tiempo había permitido que me hicieran sentir pequeña, insignificante. Eso se había acabado. A la mañana siguiente, llamé a Martín y le conté sobre el supuesto incendio. Su reacción confirmó mis sospechas. Es demasiada coincidencia, dijo.
Necesitamos verificar esto inmediatamente. Solicitaré los informes oficiales de bomberos y el expediente del seguro. Si el incendio fue provocado, estaríamos ante un delito mucho más grave que la falsificación o la apropiación indebida. Durante las semanas siguientes, me sumergí en una investigación exhaustiva. Contraté a un investigador privado recomendado por Martín para que verificara cada detalle sobre el incendio. Mientras tanto, enfrenté el silencio total de mi familia. Nadie respondía a mis llamadas ni mis mensajes, como si hubieran decidido borrarme de sus vidas. Solo mi abuela Carmen seguía en contacto, profundamente afectada por todo lo ocurrido. «No entiendo cómo tu madre pudo llegar tan lejos», me dijo durante una de mis visitas. «Roberto estaría devastado si supiera lo que han hecho con su última voluntad». 3 semanas después del fatídico cumpleaños, el investigador me citó en su oficina. Lo que descubrió excedía mis peores sospechas. «El incendio fue definitivamente provocado», confirmó, mostrándome el informe de los peritos. «Encontraron restos de acelerante en varios puntos de la casa. La policía tiene un expediente abierto por incendio provocado». «¿Hay sospechosos?», pregunté, temiendo la respuesta. «Aquí es donde la situación se complica», respondió, pasándome un sobre con fotografías. Estas fueron captadas por las cámaras de seguridad de una propiedad vecina el día del incendio. Las imágenes mostraban a un hombre de mediana edad entrando a la propiedad horas antes de que se declarara el fuego. Era mi padre. El descubrimiento me dejó sin aliento. Una cosa era ocultarme una herencia, incluso falsificar documentos, pero incendiar deliberadamente una propiedad. Eso era un delito grave que podría llevar a mi padre a prisión por años. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté a Martín cuando le mostré las evidencias. «Legalmente, deberíamos presentar esta información a la policía», respondió con gravedad. «Pero entiendo que estamos hablando de tu padre. Es una decisión muy personal, Daniela. Durante días luché con esa decisión. Por una parte, quería justicia completa, que mi familia enfrentara todas las consecuencias de sus actos. Por otra, la idea de ver a mi padre tras las rejas me resultaba insoportable, a pesar de todo lo que había hecho. Finalmente tomé una decisión. Concerté una reunión con mis padres en la oficina de Martín. Para mi sorpresa, aceptaron venir, aunque llegaron con su propio abogado. «Antes de comenzar, quiero que sepan que tengo pruebas de que el incendio fue provocado», dije directamente, observando cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. «También tengo imágenes tuyas, papá, entrando a la propiedad el día del siniestro». El abogado de mis padres intentó intervenir, pero mi padre levantó una mano para detenerlo. «Es cierto», admitió finalmente con la voz quebrada. «Yo provoqué el incendio». «Francisco», exclamó mi madre horrorizada. «No, Elena, se acabaron las mentiras», respondió él, antes de volverse hacia mí. «Pero tienes que entender por qué lo hice, Daniela. No fue para perjudicarte, fue porque no tenía otra opción». Me contó entonces una historia que jamás hubiera imaginado. Mi padre había acumulado deudas enormes durante años, apostando en carreras de caballos y casinos. Para cubrirlas, había pedido préstamos a personas peligrosas. Cuando mi abuelo falleció y vieron la oportunidad de acceder a mi herencia, no dudaron en aprovecharla. «Al principio solo iba a ser temporal», explicó. «Pensábamos devolverlo todo una vez que mi situación económica mejorara. Pero las deudas seguían creciendo, y luego usamos parte del dinero para ayudar a Carolina con su casa. ¿Y el incendio?», presioné, aún incrédula ante sus justificaciones. «Uno de mis acreedores descubrió la existencia de la casa. Me amenazó con hacerle daño a tu madre, a ti, si no le pagaba lo que le debía. Dijo que si no tenía dinero, tomaría la propiedad. Entré en pánico. Pensé que si la casa ya no existía, al menos tendríamos el dinero del seguro para saldar la deuda». Su confesión me dejó aturdida. No solo habían robado mi herencia, sino que habían puesto a toda la familia en peligro con las malas decisiones de mi padre. «Esto cambia muchas cosas», intervino Martín. «El fraude al seguro es un delito muy grave, además del incendio provocado». Mi madre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Qué quieres, Daniela? ¿Vernos en la cárcel? ¿Es esa tu venganza? Porque si es así, adelante. Haz lo que tengas que hacer». Su tono desafiante contrastaba con la derrota visible en el rostro de mi padre. En ese momento entendí que ella jamás aceptaría su responsabilidad en todo esto.
A sus ojos, yo seguía siendo la villana por descubrir su secreto, por exigir lo que legítimamente me pertenecía. No quiero venganza, respondí finalmente. Quiero justicia y quiero la verdad, pero sobre todo, quiero que esto termine. Tras varias horas de negociaciones tensas, llegamos a un acuerdo. Mis padres firmarían una confesión detallada sobre la apropiación indebida de mi herencia y el fraude continuado durante 5 años. A cambio, yo no presentaría cargos penales por el incendio provocado. Ellos me transferirían todos sus ahorros e hipotecarían su casa para devolverme el valor de la propiedad perdida y los alquileres cobrados ilegalmente. El acuerdo no era perfecto, pero era lo mejor que podía esperar dadas las circunstancias. No quería que mis padres fueran a prisión, a pesar de todo, pero tampoco estaba dispuesta a que su traición quedara impune. Mientras firmábamos los documentos, mi madre me miró fijamente. «Espero que ahora estés satisfecha», dijo con amargura. «Has destruido a esta familia». «No, mamá», respondí con calma. «Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robarme y mentirme durante años. Yo solo he expuesto la verdad». Al salir de la reunión, me sentía extrañamente vacía. Había conseguido lo que quería: recuperar el valor material de mi herencia, hacer que mis padres asumieran su responsabilidad. Pero había perdido a mi familia en el proceso. ¿Había valido la pena? Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, recibí una llamada inesperada. Era Carolina. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. «¿Puedo pasar por tu casa mañana?» Carolina llegó puntual a la mañana siguiente. Se veía diferente, sin el aire de superioridad que solía caracterizarla. Se sentó en mi sofá y rechazó el café que le ofrecí. «Primero necesito saber algo», comenzó mirándome directamente. «¿Sabías que el dinero que mamá y papá me dieron para la entrada de mi casa venía de tu herencia?» «No hasta hace poco», respondí honestamente. «Cuando descubrí todo el engaño, revisé los movimientos de dinero y vi varias transferencias a tu nombre, pero supuse que no sabías el origen del dinero». Asintió lentamente, confirmando mi suposición. «Siempre me dijeron que era un préstamo de ellos, que habían ahorrado durante años para ayudarnos a Javier y a mí». Hizo una pausa antes de continuar. «Después de tu cumpleaños, confronté a mamá. Me lo contó todo, Daniela. Todo lo que habían hecho con tu herencia. Cómo falsificaron documentos. Cómo te mintieron todos estos años. ¿Y el incendio?», pregunté, sorprendida por su repentina sinceridad. «Eso no lo sabía hasta ayer», respondió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. «Papá nos lo confesó. Estaba completamente desesperado por las deudas. Es peor de lo que imaginas, Daniela. Ha estado jugando durante más de 10 años, ocultándoselo a todos. La situación con esos prestamistas. Son personas peligrosas». Me contó entonces que nuestro padre no solo había incendiado la casa para cobrar el seguro, sino que ya había entregado ese dinero a sus acreedores. El acuerdo que habíamos firmado, donde se comprometía a devolverme todo, era imposible de cumplir. No tenían el dinero. «Van a perder su casa», continuó Carolina. «El banco ya ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria por impagos que se remontan a meses atrás. Mamá ni siquiera lo sabía hasta hace unos días. Papá le había ocultado la gravedad de la situación. La revelación me dejó aturdida. Había imaginado que mis padres eran manipuladores y egoístas, pero nunca pensé que la situación llegara a este extremo. Mi padre estaba realmente desesperado cuando decidió incendiar la propiedad». «¿Por qué me cuentas todo esto, Carolina?», pregunté finalmente. «¿Esperas que retire el acuerdo? ¿Que les perdone todo después de lo que me hicieron?» «No», respondió para mi sorpresa. «No vengo a pedirte eso. Vengo a ofrecerte algo. Javier y yo hemos decidido vender nuestra casa. Te entregaremos el dinero que nos dieron para la entrada, con intereses. Es lo justo». Su oferta me dejó sin palabras. Era lo último que esperaba de mi hermana, quien siempre había sido la favorita, la privilegiada. «No tienen que hacer eso», dije finalmente. «Ustedes no sabían de dónde venía ese dinero. Pero ahora lo sabemos», insistió. «Y no podemos quedarnos con algo que te pertenece legítimamente, Daniela. Además», hizo una pausa, como si dudara en continuar, «hay algo más que debes saber». De su bolso sacó un sobre amarillo y me lo entregó con manos temblorosas. «Encontré esto entre las cosas de mamá ayer, mientras la ayudaba a clasificar documentos para el banco. Dentro del sobre había 2 testamentos. Uno era una copia del que yo ya conocía, donde mi abuelo me dejaba la casa y el dinero. El otro, fechado aparentemente 3 meses después, revocaba el anterior y dividía la herencia en partes iguales entre mi madre, Carolina y yo. «Este segundo testamento es falso», dije inmediatamente, reconociendo el patrón. «La firma del abuelo está falsificada,
Es el mismo tipo de falsificación que usaron para acceder a los alquileres. Carolina asintió. Lo sé. Confronté a mamá al respecto y... Daniela, ella confesó que lo falsificaron poco después de que el abuelo falleciera. Tenían planeado usarlo si alguna vez aparecía el original. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Mis padres no solo habían ocultado mi herencia, sino que habían preparado un plan B por si algún día se descubría la verdad. La meticulosidad de su engaño me dejó sin aliento. «Hay más», continuó Carolina, visiblemente incómoda. «El testamento original. El verdadero. Mamá lo encontró entre las cosas del abuelo el mismo día que falleció. Papá quería destruirlo inmediatamente, pero ella insistió en guardarlo. Creo que, en el fondo, sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Por qué lo guardó entonces? Si sentía remordimientos, ¿por qué no simplemente respetó la voluntad del abuelo?» «Por miedo», respondió Carolina. Papá ya estaba endeudado entonces. Le dijo que necesitaban ese dinero para salvar la casa, para evitar que unos socios de negocios vinieran a cobrar lo que les debía. Le hizo creer que era una cuestión de supervivencia. Todo empezaba a cobrar sentido. Mi madre, siempre dominante en apariencia, había sido también una víctima de las mentiras de mi padre. Esto no justificaba sus acciones hacia mí, su crueldad constante, pero al menos explicaba parte de su comportamiento. «Hay algo más que debes saber», añadió Carolina. Su voz ahora apenas un susurro. La abuela Carmen. Ella siempre supo dónde estaba el testamento original. Fue ella quien lo escondió entre esos álbumes viejos para que lo encontraras. «¿Qué?», exclamé, incrédula. «¿La abuela orquestó todo esto?» «No exactamente. Según mamá, la abuela descubrió la verdad hace unos años, cuando encontró el testamento falsificado entre los papeles de mamá. Confrontó a nuestros padres, pero ellos la convencieron de que era lo mejor para todos. Especialmente para ti, que según ellos, no estabas preparada para manejar tanto dinero. ¿Y por qué decidió ayudarme ahora?» Carolina respiró hondo antes de responder. «La abuela está enferma, Daniela, más de lo que nos han dicho. Tiene cáncer terminal. Los médicos le dan menos de 6 meses. La noticia me golpeó con fuerza. Mi abuela Carmen, mi confidente, la única persona en la familia que siempre había creído en mí, estaba muriendo. Y en sus últimos meses de vida, había decidido corregir una injusticia que llevaba años atormentándola». «¿Por qué no me lo dijo ella misma?», pregunté, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. «Porque no quería que tu reconciliación con ella estuviera motivada por lástima o por su enfermedad», explicó Carolina. «Quería que la buscaras por la verdad, no por su condición. Te conoce bien, Daniela. Sabía que no descansarías hasta llegar al fondo de todo esto». En ese momento, todas las piezas encajaron. La traición de mis padres, el secreto guardado durante años, la complicidad forzada de mi abuela, la desesperación que llevó a mi padre a cometer un delito grave. Todo formaba parte de una telaraña de mentiras, miedo y malas decisiones que había atrapado a toda mi familia. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Carolina finalmente. Era la pregunta del millón. ¿Qué haría con toda esta información? ¿Seguiría adelante con las acciones legales contra mis padres, sabiendo que estaban al borde de la ruina? ¿Aceptaría el dinero de Carolina y Javier, que también eran víctimas en cierto modo? ¿Y qué haría respecto a mi abuela Carmen, sabiendo que le quedaba tan poco tiempo? Mientras consideraba mis opciones, mi teléfono sonó. Era Martín, mi abogado. «Daniela, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «La compañía de seguros ha rechazado la reclamación por el incendio. Han encontrado evidencias de que fue provocado y han presentado una denuncia por fraude contra tus padres». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Mis padres no solo habían perdido el dinero del seguro que ya habían entregado a los prestamistas, sino que ahora enfrentaban cargos criminales por fraude al seguro. Cargos que podrían llevarlos directamente a prisión. «Necesito tiempo para pensar», le dije a Martín. «No hagas nada hasta que te llame». Después de colgar, le expliqué la situación a Carolina. Su rostro reflejaba el mismo horror que seguramente mostraba el mío. «Van a ir a la cárcel», murmuró, como si apenas pudiera procesar la idea. «Papá por el incendio provocado y el fraude al seguro, mamá por complicidad. Esto es peor de lo que imaginábamos». Me levanté y caminé hasta la ventana de mi apartamento, observando la ciudad mientras intentaba poner en orden mis pensamientos. Toda mi vida había sentido que mi familia me menospreciaba, que no valoraban mis decisiones ni mis logros.
Ahora descubría que esa dinámica estaba construida sobre cimientos de mentiras, deudas ocultas y desesperación. Necesito ver a la abuela, decidí finalmente. Antes de tomar cualquier decisión, quiero hablar con ella. Carolina asintió, comprensiva. Te acompañaré. Creo que ambas necesitamos escuchar su versión de toda esta historia. Encontramos a la abuela Carmen en su pequeño jardín, cuidando sus rosales como si nada en el mundo estuviera mal. Al vernos llegar juntas, una sonrisa iluminó su rostro arrugado. «Mis niñas», dijo con evidente alegría. Qué maravillosa sorpresa verlas a las dos juntas. Su fragilidad era ahora evidente para mí. Había perdido peso, su piel parecía más pálida y transparente, y se movía con una lentitud que delataba su fatiga. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Quizás porque siempre la había visto como un roble, inmutable, fuerte a pesar de su edad. Nos sentamos en el pequeño cenador del jardín y sin rodeos, le pregunté, «Abuela, ¿por qué no me dijiste que estabas enferma?» Su sonrisa se desvaneció por un momento, pero luego volvió, más serena y resignada. «Porque no quería que esa fuera la razón de tus visitas, mi niña. No quería lástima, y porque tenía algo más importante que hacer antes de irme». ¿Colocar el testamento del abuelo donde yo pudiera encontrarlo?, pregunté directamente. La abuela Carmen asintió, sin sorprenderse de que lo supiéramos. Roberto estaría tan decepcionado si viera en qué se convirtió su última voluntad, dijo con tristeza. Él siempre creyó en ti, Daniela. Veía tu talento, tu pasión por el arte y el diseño. Quería darte la libertad financiera para que pudieras desarrollarte sin presiones. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para actuar?, preguntó Carolina. La abuela suspiró profundamente y miró hacia sus rosales antes de responder. Al principio, Elena me convenció de que era lo mejor para todos. Me dijo que Francisco tenía problemas financieros graves, que necesitaban ese dinero temporalmente. Prometieron devolverlo todo una vez que se estabilizaran. Y yo les creí, o quizás quise creerles. Hizo una pausa, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras las juntaba sobre su regazo. Cuando descubrí que me habían mentido, que nunca tuvieron intención de respetar la voluntad de Roberto, me sentí traicionada. Pero también me sentí culpable por mi silencio, por ser cómplice. Me enfrenté a ellos hace 2 años, pero Francisco me aseguró que si revelaba la verdad, la familia se destruiría. Y entonces decidiste tomar el asunto en tus manos, concluí. No podía irme de este mundo sin corregir esta injusticia, dijo con firmeza inesperada. Roberto siempre decía que la única herencia verdadera es la honestidad. No podía traicionar eso. Le expliqué entonces la situación actual, el incendio provocado, el fraude al seguro descubierto, la inminente ruina de mis padres y los posibles cargos criminales que enfrentaban. La abuela Carmen cerró los ojos por un momento, como si el peso de toda esta situación fuera demasiado para su frágil cuerpo. La venganza nunca trae paz, Daniela, dijo finalmente. Créeme, lo sé bien. Buscar justicia es noble, pero hay líneas que, una vez cruzadas, cambian quiénes somos. ¿Qué sugieres que haga, abuela?, pregunté, sintiendo que mi determinación inicial de hacer que mis padres pagaran por sus acciones comenzaba a flaquear. ¿Debo perdonarles todo? ¿Dejar que salgan impunes después de lo que me hicieron? No hablo de impunidad, respondió con sabiduría. Hablo de encontrar una solución que no destruya por completo lo que queda de esta familia. Hay formas de hacer justicia sin causar más dolor. Mientras regresábamos a la ciudad, Carolina y yo permanecimos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Las palabras de la abuela resonaban en mi mente. ¿Existía realmente un camino que permitiera justicia sin destrucción total? Al llegar a mi apartamento, encontré a Martín esperándome. La situación se ha complicado, me informó. La policía ha emitido una orden de detención contra tu padre por el fraude al seguro. Tienen pruebas suficientes para procesarlo. ¿Dónde está ahora?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé. Tu madre llamó diciendo que no ha regresado a casa desde anoche. Teme que haya hecho algo desesperado. El pánico se apoderó de mí. A pesar de todo, no podía soportar la idea de que mi padre, acorralado por sus propios errores, pudiera tomar una decisión irreversible. Necesito encontrarlo, dije tomando mi abrigo. Tengo una idea de dónde podría estar. Carolina insistió en acompañarme. Condujimos hasta el viejo club de ajedrez donde mi padre solía refugiarse en sus momentos difíciles, mucho antes de que el juego se convirtiera en su perdición. Efectivamente,
Lo encontramos allí, sentado solo en una mesa alejada, con un tablero de ajedrez frente a él, las piezas desordenadas como su propia vida. «Papá», dije suavemente acercándome. Levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño, quizás ambos. Parecía haber envejecido décadas en pocas semanas. «Daniela, Carolina», murmuró con voz ronca. «¿Cómo supieron dónde encontrarme?» «Recordamos este lugar», respondió Carolina, sentándose frente a él. «Mamá está preocupada. Todos lo estamos. La policía me está buscando», dijo, como si anunciara el clima. El seguro presentó pruebas concluyentes. «Saben que provoqué el incendio». «Lo sabemos», respondí, ocupando la tercera silla. «Martín nos lo contó». Mi padre sonrió tristemente, moviendo una pieza de ajedrez sin propósito. «Siempre pensé que podría arreglarlo todo, que siempre habría una jugada más, una estrategia para salir del aprieto. Pero esta vez he perdido definitivamente». «¿Por qué, papá?», preguntó Carolina, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nunca nos dijiste la verdad sobre tus deudas? Podríamos haberte ayudado». «Vergüenza», respondió simplemente. «Orgullo. No quería que vieran en lo que me había convertido. No quería decepcionar a nadie más». Habló entonces de cómo había comenzado con pequeñas apuestas que se convirtieron en una adicción incontrolable, de cómo las deudas se acumularon hasta volverse una montaña imposible de escalar. Confesó cómo la muerte del abuelo Roberto y el descubrimiento del testamento le parecieron una salvación, una forma de solucionar sus problemas sin que nadie lo supiera. «Nunca quise hacerte daño, Daniela», dijo, mirándome directamente por primera vez. «Me convencí de que ese dinero te habría perjudicado, que no estabas preparada. Pero la verdad es que yo lo necesitaba más que tú. Fui egoísta y débil». Su sinceridad, aunque tardía, me conmovió. Por primera vez veía a mi padre no como el hombre severo y distante que siempre había conocido, sino como un ser humano roto por sus propios demonios. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «No puedes seguir huyendo». «Lo sé», respondió con resignación. «Me entregaré esta tarde. Es lo único honorable que puedo hacer a estas alturas». Tomé una decisión en ese momento, impulsada tanto por las palabras de mi abuela como por la imagen patética pero honesta de mi padre. «Tengo una propuesta», dije. «Una alternativa que podría evitar que vayas a prisión, pero que exigirá un cambio radical en todos nosotros». Mi plan era audaz pero factible. Utilizaría parte del dinero que recuperaría de la cuenta bancaria del abuelo para pagar un abogado especializado en delitos de fraude. Intentaríamos llegar a un acuerdo con la compañía de seguros para devolver cualquier dinero pagado, más una compensación por daños. Mi padre tendría que someterse a un tratamiento para su adicción al juego y realizar servicios comunitarios como parte de un posible acuerdo de suspensión de la pena. «Mi condición es que toda la verdad salga a la luz», aclaré. «No más secretos, no más mentiras en esta familia. Y que tanto tú como mamá reconozcan públicamente, ante la abuela Carmen y ante todos, lo que hicieron con mi herencia». Mi padre asintió lentamente, las lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. «No merezco esta oportunidad, Daniela. No después de todo lo que te hice. No lo hago solo por ti», respondí con honestidad. «Lo hago por la abuela Carmen, que no merece ver destruida a su familia en sus últimos meses de vida. Lo hago por mí misma, porque no quiero que el rencor y la venganza definan quién soy. Y lo hago porque creo que, a pesar de todo, aún hay algo que salvar en nosotros como familia». Carolina tomó mi mano y la de nuestro padre, formando un círculo. «Lo haremos juntos», dijo con determinación. «Javier y yo venderemos nuestra casa de todos modos. Usaremos ese dinero para ayudar con las deudas pendientes. Ya es hora de que todos asumamos nuestra responsabilidad». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y actividades frenéticas. Martín trabajó incansablemente para negociar con la compañía de seguros y las autoridades. Mi madre, inicialmente reticente, finalmente se derrumbó cuando comprendió la gravedad de la situación y la sinceridad de mi oferta de ayuda. «No lo entiendo», me dijo durante una tensa conversación en su cocina. «Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué nos ayudas?» «Porque he descubierto que hay algo más importante que el dinero o incluso que la justicia en su forma más severa», respondí. «La verdad, la posibilidad de comenzar de nuevo sin mentiras». El acuerdo finalmente se concretó. Mi padre evitaría la cárcel a cambio de un programa estricto de rehabilitación, servicios comunitarios y la devolución completa del dinero del seguro. Mis padres tendrían que vender su casa para pagar sus deudas, pero podrían conservar lo suficiente para un pequeño apartamento.
La cuenta bancaria que me había dejado mi abuelo fue finalmente desbloqueada a mi nombre, permitiéndome no solo ayudar a resolver esta situación, sino también cumplir el sueño que él había tenido para mí, abrir mi propio estudio de diseño. Un mes después del fatídico cumpleaños que había desencadenado todo, nos reunimos nuevamente, esta vez en casa de la abuela Carmen. La ocasión no era festiva, sino solemne. Mis padres habían accedido a ofrecer una disculpa formal por sus acciones ante toda la familia. Mientras los observaba reconocer sus errores, su deshonestidad y sus justificaciones egoístas, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era venganza lo que había buscado al final, sino verdad y reconciliación. No un regreso a lo que éramos antes, sino la oportunidad de construir algo nuevo, algo más honesto. La abuela Carmen, sentada en su sillón favorito como una reina benevolente, observaba la escena con ojos brillantes de lágrimas. Roberto estaría orgulloso, me susurró cuando me acerqué a ella. No de lo que pasó con su herencia, sino de cómo has manejado toda esta situación. Con dignidad y compasión. Tomé sus manos entre las mías, consciente de que nuestro tiempo juntas era limitado. Gracias por tener el valor de hacer lo correcto, abuela. Por darme la oportunidad de descubrir la verdad. La verdad siempre encuentra su camino, mi niña, respondió con una sonrisa serena. Solo necesita un poco de ayuda a veces. Mientras la familia se reunía para una cena silenciosa pero significativa, comprendí que la herencia más valiosa que había recibido no era el dinero ni la propiedad, sino la lección sobre el poder de la verdad y el coraje de enfrentarla, sin importar cuán dolorosa pueda ser. 2 años han pasado desde aquella noche que cambió el rumbo de nuestra familia. La abuela Carmen nos dejó 6 meses después de nuestra reconciliación, partiendo en paz, sabiendo que su última misión había sido cumplida. Su funeral nos reunió nuevamente, no como adversarios, sino como una familia herida, pero en proceso de sanación. Mi estudio de diseño, Herencia Creativa, se ha convertido en un espacio próspero, donde trabajo con 3 empleados talentosos. Varios de nuestros proyectos han ganado reconocimiento nacional, y por fin puedo decir que vivo de lo que amo, tal como mi abuelo Roberto siempre soñó para mí. Mis padres viven ahora en un modesto apartamento cerca del centro. Mi padre, sobrio desde hace 20 meses, trabaja como voluntario en un centro de rehabilitación para personas con adicción al juego, transformando su experiencia en ayuda para otros. Mi madre ha encontrado un propósito inesperado enseñando literatura en un centro comunitario, redescubriendo una pasión que había abandonado décadas atrás. Carolina y Javier se mudaron a un apartamento más pequeño pero acogedor. Sorprendentemente, esta reducción en su estilo de vida parece haberlos hecho más felices, más conectados entre ellos y con sus hijos. Mi relación con mi hermana ha florecido. Nuestras diferencias ya no nos separan, sino que nos complementan. El camino no ha sido fácil. A veces los viejos resentimientos resurgen, las conversaciones se tensan y la sombra de la traición pasada se proyecta sobre nosotros. Pero hemos aprendido a enfrentar esos momentos con honestidad, a nombrar nuestros sentimientos sin miedo al juicio o al rechazo. En momentos de duda, visito el pequeño jardín que planté en memoria de mi abuela y mi abuelo. Allí, entre rosales que recuerdan a los que ella tanto amaba, reflexiono sobre el extraño camino que nos llevó a todos a este punto. Cómo un secreto destinado a permanecer oculto terminó convirtiéndose en la llave de nuestra liberación colectiva. La herencia que reclamé no fue solo económica, fue el derecho a conocer la verdad, a exigir honestidad, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Y aunque perdí una casa que nunca llegué a habitar, gané algo mucho más valioso. Una familia imperfecta pero auténtica, unida no por las apariencias, sino por el difícil trabajo de perdonar y seguir adelante. El dolor no desaparece, pero se transforma. Las heridas sanan, aunque dejen cicatrices que nos recuerdan lo frágiles y falibles que somos todos. Y en esa fragilidad compartida, en esa vulnerabilidad reconocida, hemos encontrado una fuerza que ninguna venganza podría habernos proporcionado jamás. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.